Vamos a Vamos a empezar. empezar. Bueno, las alumnas que ya me conocen saben que soy muy chorera, entonces el choro se me da muy fácil y entonces me puedo extender muchísimo en el wiri wiri guaraguara y entonces por ello decidí mejor hacer una presentación para poder como abordar como los temas que me interesan compartir con ustedes sin que me disperse tanto porque el choro se me da. Así que les voy a compartir. Mi proyecto inicialmente se llamaba Afromovimiento, pero a partir de la pandemia le agregué el Dance Body Healing. Ha sido como un proceso, sobre todo desde el inicio, una de las cosas que más me gustó de la danza africana, pues fue la conexión con la raíz, con el cuerpo. Obviamente, bailar con las percusiones fue lo máximo. Sin embargo, digamos que lo que a mí me cautivaba desde el inicio y que lo fui descubriendo al paso del tiempo es que lo que más me emocionaba era mirar la transformación que tenían mis alumnas a través del proceso de la danza. Y digamos que la danza africana, al ser una danza como que fuera del sistema occidentalizado, que yo lo conocí a través del ballet, el contemporáneo y obviamente de la institución del Limba, pues está muy restringido a una talla, a una serie de características físicas que pues limitan a las personas y que sobre todo hacen creer que la danza es un asunto de gente especializada. Y África, afortunadamente, yo me la topé y gracias a que me topé la danza africana y más, sobre todo más aún cuando estuve allí en Guinea, no, bueno, pues ahí me quedó claro que era una visión occidental, que la concepción de la danza es cultural, no es un concepto cultural, porque en África bailan flacas, gordas, bailan jorobados, bailan enanos, baila gente de pues de todas las condiciones físicas y nunca hay una limitante. El chiste es moverse. Al final, mi disyuntiva fue, después de 20 años de estar como muy clavada en el afro, como ni soy negra, ni soy africana, ni soy de Guinea, como que dije, pues como que no tiene lógica el haber nacido, ¿no? Mexicana y dedicar mi vida al folclore de una cultura que no es la mía, que amo, que respeto, que adoro y que me encanta en verdad. Y mucho de mi técnica pues tiene toda esta influencia, pero al final decidí hacer un proceso de apropiación. Bien, me presento, yo soy Asami Gómez, soy madre maestra de movimiento somático y de afrodanza y pionera del afro en México. Pues mi trayectoria implica 26 años como docente, acompañando a más de 5,000 mujeres y 19 hombres en procesos de reconexión cultural. Mi punto de quiebre fue en el 2008. Mi trabajo surge de una lesión que transformó profundamente mi manera de habitar el cuerpo. En el 2008, ensayando con mi propia compañía, en ese entonces se llamaba Cóncova, con mi ex marido Karim Keita, que traje de África, ex solista de Les Ballets Africains, que en paz descanse porque falleció el año pasado. Justamente brincando a Karim, caí en una caída muy estúpida, nada heroica tampoco. En un brinca al burro me caí y me rompí la rodilla, el ligamento anterior cruzado y los meniscos. Obviamente esta caída fue un parteaguas, porque si bien en ese momento histórico bailaba 6 horas diarias, tenía mi propia compañía de danza y estaba completamente pues metida en el afro, pues ahí terminé en silla de ruedas, en un proceso de rehabilitación pues crítico que me llevó por lo menos un año el poder bajar un escalón sin brincar y hacer un truco. Y me llevó 5 años el poder regresar a bailar, ¿no? Después de 5 años, justamente conozco a una chica llamada Laura Cermeño, que siempre la honraré, porque justamente yo ya me iba a ir a la tercera cirugía. Yo pensé que ya estaba desahuciada, o sea, que ya me iba a despedir definitivamente de la danza. Conozco a esta Laura que me presenta la metodología Feldenkrais y increíblemente de 5 años llevando el proceso tradicional de rehabilitación que me dejaron en el Instituto de Rehabilitación, que no quedé bien, pues con el Feldenkrais y la sabiduría de esta mujer, en 8 meses regresé a bailar. Cuando yo llegué con Laura, estaba ya a una semana de comprar un bastón, o sea, ya el dolor era insoportable, apoyar mi rodilla. Ya tenía una ciática, pero así, o sea, la rodilla me dolía a nivel 10, la ciática a nivel 9. Estaba yo ya en una situación pues casi de depresión porque me tocó conocer lo que la gente vive cuando está lesionada, cuando no puedes ya ni digas bailar, ni siquiera caminar. Tenía que agarrarme de los barandales para subir las escaleras, o sea, sí entré en un proceso muy crítico de dolor y con la técnica Feldenkrais en 3 meses me quitó el dolor y en 8 meses regresé a bailar. Entonces, primero, bueno, el punto de quiebre fue la ruptura de la rodilla, intentando 5 años
fisioterapias de todas las que se puedan imaginar, acupuntura, quiropráctico, masaje, todo lo que se puedan imaginar que no quede bien. Y con el Feldenkrais en 8 meses regresé a bailar. O sea, así fue como nivel milagro. Y eso, pues evidentemente, fue como una ruptura completamente en mi noción de lo que el cuerpo puede transformarse si te conectas desde un lugar diferente. Y bueno, fui pionera de la danza africana de Guinea, pero aprendí que el movimiento real nace de la escucha y no del esfuerzo desmedido. Aquí nada más brevemente, pues sí les quiero decir que como bailarina de afro, primero y antes de la lesión, bueno, de la caída, pues obviamente todas las bailarinas de afro teníamos dolores de rodillas, de tobillos, de cadera, sobre todo de rodillas, como que el issue de las bailarinas de danza africana son las rodillas, ¿no? La danza de Guinea específicamente es una danza de mucho fuego y mucha tierra, es una danza pues muy explosiva que en algún momento fue la conexión con la vida, o sea, la danza fue como una explosión y regresar a mi cuerpo y sentir como ese fuego, pero también en un punto la misma danza fue un proceso de desconexión. Entonces, eso que en un punto a mí me hizo descubrir mi capacidad y mi movimiento y demás, que fue muy expansivo, en otro momento y en otro proceso también fue un proceso de desconexión corporal. Esto se los comparto porque irónicamente el issue de muchas bailarinas y bailarines es que aunque están bailando todo el tiempo, aunque están ocupando el cuerpo todo el tiempo, están desconectadísimos del cuerpo. El cuerpo es más un objeto que te lleva como a una meta y hay poca comunicación realmente con las necesidades reales de tu cuerpo porque el cuerpo está sometido a una expectativa, a una presión, a un debe ser. Sanar ese proceso para mí ha implicado evidentemente echarme un round con mi ego, ¿no? Porque el ego es voraz, el ego siempre quiere escalar, el ego siempre quiere llevar a más al cuerpo, subir más, tener más fuerza, cargar más peso, correr más rápido y demás, pero no necesariamente si escuchas a tu cuerpo es lo que tu cuerpo quiere. Lo que tu ego quiere, sí, ¿no? La noción de lo que tu mente quiere sí es una ruta, pero es otra ruta el acercarte a tu cuerpo, dialogar con tu cuerpo y saber qué demonios quiere tu cuerpo es otro proceso, indudablemente más humilde, y entonces ahí es donde empieza a entrar como que la lucha entre lo que quiero y entre lo que puedo. Bien, entonces desde este proceso pasamos de la exigencia a la escucha. Les digo que esto me llevó 25 años, 26 años entender. Yo les estoy invitando a dejar atrás el movimiento desde el dolor, el cuerpo como objeto y esta exigencia sin límites, ¿no? Por ejemplo, yo desarrollé una lesión permanente en el hombro porque quería que mis brazos se vieran como los de una africana y entonces me di a la tarea de abrir el marco de movilidad de mi hombro. Sí, sí, empecé a tener mucha más elasticidad y mucha más apertura, pero me lesioné permanentemente el hombro, ¿no? Entonces, ese es el nivel de exigencia de los bailarines. Y bueno, lo que los estoy invitando es a cultivar la prevención y movilidad funcional, moverse para sanar, no para desgastar, esta presencia, estar aquí en el ahora, en tu propia piel y el gozo, ¿no? Recuperar el placer de moverse. Entonces, como les digo, como que este proceso es el resultado, ¿no? De la danza guinea más el enfoque somático que yo nombro ahora afrodanza. Ya yo no estoy centrada en darte una clase de cómo bailar los ritmos de Guinea, aunque los conozco y me encantan, sino lo que me interesa compartir con la afrodanza son los beneficios de la danza africana, bueno, y específicamente la Guinea, que son muchísimos, que tienen que ver con coordinación, con ritmo, con el desarrollo de opuestos, en fin, toda esa riqueza, la activación de la cadera, la movilidad de la cadera, la conexión con los pies y la cadera, en fin. Entonces, desde la afrodanza trabajamos el ritmo, la raíz, el enraizamiento y la conexión de la tierra. Y desde el enfoque somático, la conciencia, la conexión y la escucha. Entonces, buscamos una práctica donde la estructura de la danza no es el fin, sino es el medio para tu reconexión. A este proceso le estoy llamando reconexión corporal intuitiva, una metodología diseñada específicamente para las necesidades cambiantes de mujeres entre 40 y 70 años, incluidos también los hombres, porque no tienen una pata más tampoco, ¿no? O sea, tienen dos piernas,
una cadera y, o sea, pero bueno, están invitadísimos, como lo vuelvo a remarcar. El marco de los 40 a los 70 puede parecer muy grande, pero pues ha sido accesible justamente porque trabajamos en un nivel muy sutil. Esta presentación se llama Cuerpo, Movimiento y Propriocepción, a lo que vamos a entrar a lo que es la reconexión corporal intuitiva. Un movimiento sin exigencia para volver a habitar tu cuerpo. Te invito a integrar un proceso restaurativo desde la conciencia corporal. ¿Desde dónde partimos? El cuerpo duele no porque esté mal, sino cómo nos movemos y cómo nos habitamos. La mayoría vivimos en un estado de tensión constante, sobreesfuerzo, desconexión corporal y burnout. Entonces, en esta masterclass proponemos reajustar la movilidad a tu estructura natural y sagrada. En ese sentido, quiero decir que para mí fue muy interesante en todo este proceso de la aproximación al Feldenkrais el tomar conciencia de mi esqueleto. ¿No? Y este esqueleto que yo no había entendido del todo y que finalmente el esqueleto, tu esqueleto, que es un poco lo que yo también les invito, es a entender que tu esqueleto está diseñado específicamente para ti. Por eso yo le llamo la estructura sagrada. En ese sentido, no hay cuerpos incorrectos y no hay cuerpos correctos. La idea, porque justamente crecemos con la idea de que no, pues tengo arco caído, tengo lordosis, tengo esto, tengo, y lo vemos como un problema, pero yo lo que les estoy proponiendo es que en vez de que lo veas como un problema, es cómo entiendo este esqueleto. En vez de pelearme con mi esqueleto, es entender este esqueleto y sí decirles que muchos de los dolores articulares no es tanto por el esqueleto en sí, sino por cómo te estás moviendo. Eso es muy importante porque cuando le quitamos la responsabilidad, digamos que el cuerpo en sí no es el culpable de tus achaques, sino es la forma en que te estás moviendo, entonces podemos enfocarnos en la solución de reajustar el movimiento y la movilidad para que entonces el esqueleto pueda funcionar y su mecánica sea correcta. Porque al final, pues el esqueleto no lo podemos cambiar, pero sí podemos transformar la manera en que nos movemos. Entonces, cuando el cuerpo vive en modo supervivencia, se contrae, se acelera, se agota, pierde sensibilidad y escucha interna. En este sentido, yo estoy partiendo de una generación de 40, o sea, los chavorrucos, justamente estábamos hablando un amigo y yo, somos chavorrucos, y para arriba, ¿no? Y creo que muchos chavorrucos y chavorrucas como yo, pues estamos llegando a los 40 en condiciones de señoras que están en los 60 apenas. Es decir, el burnout que socialmente estamos padeciendo a los 40, incluso a los 30, sobre todo por los procesos de ahora trabajar en casa, moverte muy poco, de poca movilidad y muchos extremos sedentarismo, está generando una condición pues que es resultado de la modernidad. O sea, estamos ante una situación de seres que se mueven muy poco, que viven en un constante estrés y entonces, si queremos abordar la movilidad, tenemos que partir del contexto. O sea, no podemos entender el cuerpo sin su contexto. Y si entendemos el cuerpo desde el contexto, para mí como maestra, entonces parto de que estoy trabajando con personas con cuerpos contraídos, con cuerpos acelerados, con cuerpos agotados, que han perdido sensibilidad y escucha interna, lo que llamo desconexión corporal. Entonces, nuestro objetivo, por ende, no es exigir más al cuerpo, sino ayudarle a salir del estado de supervivencia para entrar en un estado restaurativo y regulado a través del movimiento consciente. Aquí es que de repente uno necesita mover el cuerpo, necesitas ponerte en forma, necesitas fortalecer, sí, 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 pero necesitamos entender las condiciones reales de tu cuerpo sin juzgar. O sea, aquí estoy en un cuerpo contraído, acelerado, agotado, con poca sensibilidad y escucha interna. Va, bueno, ese es nuestro punto de partida y a partir de ahí, por eso yo les digo a muchas, es que no le puedes exigir más a tu cuerpo. La realidad es que el cuerpo de muchos de nosotros ya está en el máximo. O sea, estamos en un multitask enorme, estamos resolviendo muchísimas cosas, el hijo, la hija, el perro, la mascota, el carro, el SAT, el no sé qué. Son muchos procesos los que el cuerpo está procesando, como para encima de todo decir, y aparte tienes que estar en forma, y aparte tienes que estar fuerte, y aparte, no, o sea, partamos de nuestro contexto para entonces tomar decisiones considerando lo que es una nueva forma de habitar el cuerpo. En un mundo que constantemente exige más, a menudo tratamos nuestros cuerpos como herramientas para ser utilizadas en lugar de hogares para ser habitados. Esta sesión te propone un cambio de perspectiva, con fuerza pero sin exigencia.
Entonces, la arquitectura de la sesión, durante esta sesión en vivo, exploraremos 5 caminos distintos para reconectar con nuestra intuición somática, las prácticas guiadas que vamos a estar haciendo a lo largo de este año. El yoga facial, integración somática, fortalecimiento sin exigencia, movilidad restaurativa, enraizamiento físico y emocional. Entonces, el yoga facial, el rostro es a menudo donde sostenemos la tensión de nuestras interacciones sociales. Al suavizar los músculos faciales, enviamos una señal directa de seguridad al sistema nervioso. Soltar la máscara para permitir que el cuerpo escuche. Usualmente esto del yoga facial suena a querer como que eliminar la pata de gallo para no entrarle al botox, ¿no? Y a un asunto como muy estético, ¿no? Y bueno, en parte, bueno, a mí no me interesa picarme en la cara, yo siempre estaré con mis arruguitas muy feliz, pero la onda que sí les quiero compartir, que ahora que integramos esto en la clase, ha sido todo un descubrimiento sentir los músculos de la cara. Y es muy interesante porque en general yoga facial se trabaja de la misma manera que yo trabajo la conexión corporal, que es relajar primero el músculo y después fortalecerlo, ¿no? Y la verdad ha sido súper interesante, más allá de si se te quita la arruga, no se te quita la arruga. La verdad es que ha sido muy interesante empezar como a darme cuenta, en mi caso, lo hablo personalmente, que había músculos que no movía o que ya casi no se mueven. Y bueno, pues aparte de que sí hay mujeres que me han dicho que pues, sienten que el cuerpo se les está derritiendo. Más allá, les digo, de lo estético, reconectar con tus músculos es una cosa maravillosa y la verdad es que les invito a probarlo. En el rostro hay tensión emocional, estrés acumulado y el estado de tu sistema nervioso, sobre todo aquí en la mandíbula, ¿no? En todo lo que es el bruxismo, que cuando empezamos con el masaje es impresionante cuando así como que te tocas y duele. O sea, es cuando te tocas, es que descubres que te duele, ¿no? O sea, que hay partes súper tensas que te duelen, que si no hubieras hecho como así, ni siquiera te enteras de que ahí te duele. Eso es algo muy interesante, ¿no? Y trabajamos con el drenaje linfático, el masaje consciente y una activación muscular suave. 10 minutos, 15 minutos, que les digo que es como un despertar muy diferente a tu día, ¿no? Entonces así liberamos tensión, mejoramos la circulación, regulamos el sistema nervioso, ¿no? Relajar el rostro es la puerta directa a la calma para empezar tu día. La siguiente parte, que es así como que la que más me gusta, que es así que ahí donde la verdad es que esta parte para mí es casi vital, ya para mí todos los días, es lo que llamo la integración somática, que es más allá de ejercicios aislados, buscamos sentir el cuerpo como un todo unificado. Conectaremos la sensación con el movimiento, uniendo la brecha entre lo que sentimos y cómo nos movemos. Pasamos de la fragmentación a la totalidad. Y esto quiere decir que justamente fue en el Feldenkrais, en mi rehabilitación, que entendí la existencia de las cadenas musculares y entendí que mucho de mis dolores era porque no estaban integradas las cadenas. Entonces, ¿qué pasa con el atrofiamiento muscular? Es que hay ciertos músculos que se van como durmiendo, se quedan ahí como que en pausa, y eso implica que entonces otros músculos hagan la chamba de esos músculos que andan en la playa. En general, el atrofiamiento muscular lo que genera es la pérdida de masa muscular, pero cuando se empiezan a desconectar las cadenas musculares, pues entonces empieza a haber una súper desorganización. Ahora, si ustedes lo piensan en otro nivel, vivir con un cuerpo fragmentado, que sobre todo en el área articular, cadera, pie, es grave. Es muy grave que tu cadera vea para un lado y tu pie para el otro. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con las cadenas musculares desconectadas? Es que cada articulación va donde se le da la gana. En el caso de la cadera y del tobillo, ¿no? O sea, lo ideal es que tu pie siempre esté dirigido hacia donde va tu cadera. Cuando eso no sucede, quien termina pagando el pato en general es la rodilla, porque ¿a quién sigue la rodilla? O al pie o a la cadera. Entonces, muchas veces la rodilla se queda como ahí en medio. ¿Y qué pasa con el entumecimiento? Que como el músculo está tan dormido, está tan ya así como que en la playa, es que ese músculo puede tener incluso una hiperlaxitud que no es por mucha elasticidad, sino es por una extrema debilidad. O sea, es decir, muchos músculos parecen que son hiperlaxos, pero no es por una cualidad, sino es por debilidad. Y esa es la realidad de muchísimas mujeres de 40, 50 y 60 años. Lo que yo he observado en los hombres en general es que los hombres son más rígidos, no son tan hiperlaxos, tienden a ser un poquito más rígidos.
Sin embargo, cuando hablamos de cadenas musculares, la desconexión es en hombres y mujeres. Entonces, por eso es muy importante entender lo importante de volver a integrar esas cadenas musculares. Y yo creo que si tú integras tus cadenas musculares, pues también te integras tú, ¿no? Debe de haber un impacto en tu psique, en esa fragmentación, como en esa reunificación. Esta parte es muy importante en mi método, ¿no? Que lo que es la relajación y la descontracturación del esqueleto. Yo me enfoco muchísimo en todo lo que es cadera y tobillos. ¿Esto por qué? Porque yo sí soy acá de estar de 3 a 4 o 5 horas luego sentada en una silla y esta contracción que sucede en la silla genera una rigidez impresionante en todo lo que es el área del sacro y las lumbares. Es una rigidez que volvemos al punto. Hay un punto donde el cuerpo se habitúa, lo normaliza. Ya tu mente, tu cuerpo, tu percepción, tu conciencia no te da las señales de alarma porque tu cuerpo ya se acostumbró, ya normalizó esa rigidez. Gran parte de mi clase nos concentramos en empezar a meterle aceitito a la cadera de hojalata. Y esto genera un efecto impresionante porque lo que pasa es que en el momento que el cuerpo se empieza a relajar y sobre todo la cadera, que es el punto central, o sea, la cadera conecta tu parte superior con tu parte inferior. Entonces, si la cadera se pone rígida, de ahí derivan muchísimos problemas como artrosis, ciática, o sea, una serie de problemas articulares que pueden ser perfectamente prevenibles si tú te mueves todos los días un poquito. O sea, ni siquiera tienes que hacer, si pasas 5 horas, no tienes sentada, no tienes que hacer 5 horas estirándote. Pero lo que yo les invito mucho a todas las personas que pasan más de 3 horas sentadas al día es que tengan la conciencia y la responsabilidad de que si vas a tener a tu cuerpo sentado de 3 horas a 12, porque hay gente que está 12 horas sentada, es que tienes que hacer una acción compensatoria diaria, porque diariamente te sientas en la silla. Y mucha gente me dice, no, pues yo me estiro así, me estiro y le hago así, le digo así, o sea, no, o sea, es que eso no. Ay, no, bueno, pues sí estoy sentada todo el día, pero bajo las escaleras, las subo, o sea, es así como que, no, 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 no. Estamos hablando de una rigidez que se está incrustando poco a poco, que se está metiendo en tus zonas más profundas de la cadera y que entonces lo que está generando en esa rigidez, pues es este efecto de trozar un palo que se pueda quebrar con un empujón, con una caída, te pegan en el carro tantito y entonces ya tienes una super lesión. Dices, es que me chocaron. No, o sea, no fue el choque, es que tenías un cuerpo sin fuerza, absolutamente débil y rígido. Entonces, es muy interesante porque este proceso de relajación lo que genera es que entonces se genere espacio. Acuérdense que lo rígido es como así, que está pegado, contraído. Entonces, lo que necesitamos de nuevo en muchos de los casos es primero generar espacio para que entonces la movilidad sea posible. Entonces, imagínate una mujer o un hombre que pasa 5, 8 horas y de repente dice, no, es que yo me tengo que mover, tengo que hacer ejercicio. Y se van al gimnasio y entonces te vas corriendo al gimnasio porque, pues sí, es lo lógico, tienes que hacer ejercicio. Pero se ponen a hacer bicicleta, se ponen a hacer cosas súper explosivas frente a un cuerpo que está completamente contracturado y rígido, pues muy probablemente el primer día te vas a lastimar. Entonces, por eso les digo que ahora necesitamos entender los cuerpos que estamos enfrentando ahora, ¿ok? Y la otra clave son los tobillos. Los tobillos, como yo les he contado a mis alumnas, mi enfoque estaba mucho en trabajar la fuerza de los tobillos, porque los tobillos son los que dan sostenimiento a tu estructura. Un tobillo débil genera rodillas así que se mueven y hay una inestabilidad. Sin embargo, a la hora de fortalecer los tobillos, de repente, pues descubro que en la propia movilidad también los estábamos relajando. Y entonces estamos trabajando dos polaridades, la cadera por un lado y el tobillo por el otro. Si tú relajas el tobillo, digamos que es como una liga tensa, ¿no? De un lado y del otro. Entonces, si tú relajas la cadera, pues ayudas al tobillo, pero si relajas el tobillo, entonces ayudas a todo. Y entonces aquí aparece lo que es las fascias musculares y aparece el tema de los músculos esqueléticos, ¿no? Es trabajar esta conciencia ya no solamente del músculo entendido ahí como algo así como que algo o, sino es entender que están los músculos esqueléticos que son los músculos que sostienen al esqueleto. Esos músculos lamentablemente no son muy heroicos en términos de que si
Sí, no es como ir a jalar pesas y te vas a marcar, no se te va a marcar nada, pero lo que sí vas a sentir es firmeza. Hagas lo que hagas, en términos de la actividad que tengas, sea extremadamente sedentaria o no, lo que es real para muchos de nosotros, y insisto, de 40 para arriba, chavorruco para arriba, es que tenemos que tener fuerza en los músculos esqueléticos. Con el hecho de que tú actives tus músculos esqueléticos, estás ya garantizando una salud en tu esqueleto y evidentemente en tus articulaciones. Para muchas, no podemos hacer más en este momento. Yo no me puedo meter a un gimnasio y todavía trabajar flexores y extensores. No, pero sí ya tengo la conciencia que a mis 48 años, si yo no me pongo las pilas, en 10 años, 58, o sea, a los 58, a los 68, entonces ahí va a estar la proyección de las consecuencias. Por eso sí es como un llamado de atención a que sí, por lo menos te ocupes en fortalecer y movilizar tus músculos esqueléticos. Entonces aquí como digo, ¿no? Caderas y tobillos, ¿por qué? Porque son llaves fundamentales del movimiento de todo tu cuerpo y afectan directamente la postura y la estabilidad. Entonces, por eso nos concentramos mucho en trabajar la alineación del esqueleto, la activación consciente de músculos esqueléticos y cadenas musculares y la liberación de tensiones profundas. El siguiente punto es el fortalecimiento sin exigencia, redefiniendo nuestra relación con nuestro centro. Exploraremos una activación del fortalecimiento que apoya nuestra estructura sin necesidad de tensión, dolor o exigencia. Entonces, cultivar una fuerza que sostiene, no que tensa. Y en ese sentido, yo les puedo compartir que como parte de mi experiencia en la rehabilitación del Instituto Nacional que tuve por mi rodilla, lo que me recetaron evidentemente fue pesas, ¿no? Entonces yo estuve haciendo 5 años pesas para ganar masa muscular porque con la cirugía que tuve se me hizo una pata de pollo, o sea, perdí toda la masa muscular y era así como un palito mi pierna, mi muslo era así como, y era como un pellejo así andante. Entonces, recuperar la masa muscular para mí fue así como que era como imposible. Y entonces estuve y dálido, y ahí me iba al gimnasio y jalaba con la pesa y jalaba el peso y jalaba, y apenas logré 2 centímetros. Así era como súper desesperante. Y entonces, justamente el por tener muy débil una pierna, todo el peso cayó en la otra, todo mi peso estaba del lado izquierdo, que era la pierna buena, y eso me generó una asiática brutal. Yo aprendí muy a la mala, y esto te lo comparto con mucho cariño para que no te vaya a pasar. Cuando has pasado una lesión, queda un postrauma. Empiezas a tratar de evitar de pisar con la pata que te lastimaste. Eso genera que empieces a caminar chueco. Y esa chuequez entonces empieza a generar así como una historia de terror a nivel articular. Fue muy interesante que cuando yo conozco el Feldenkrais, regreso a mi apoyo de los dos pies y empezamos a trabajar lo que se llama fuerza isométrica, sin cargar peso, sin ligas, simplemente activando, poniendo atención en la activación de los músculos esqueléticos, que es decir, centrarte en que este musculito, por ejemplo, el cuádriceps, realmente empiece a trabajar. ¿Qué es lo que sucede con el trabajo de pesas? Que puedes hacer muchos trucos, es decir, puedes pararte chueco para jalar la pierna y entonces en vez de que trabaje el músculo, estás justamente utilizando tu esqueleto como palanca para elevar la pierna. Evidentemente, después te va a doler horrible porque no estás ejercitando el músculo. Entonces, cuando yo me puse las pilas con ejercitar el músculo, fue justamente que en 5 meses, mi músculo generó masa muscular. Y fue igual una maestra, ay, me acuerdo su apellido, Sid, no me acuerdo ahorita su nombre, que me dijo, tú no tienes masa muscular en esa pierna porque no la usas. Y entonces justamente ahí es donde me di cuenta que tenía un postrauma y que me daba mucho miedo apoyar el peso en la rodilla. Y fue justamente que entonces me hice la tarea en sanar ese trauma y volver a generar la confianza para entonces empezar a apoyar la pierna. Cuando esa pierna empieza a trabajar, pues entonces empezó a aparecer el músculo, ¿no? Vamos a trabajar todas las semanas, bueno, todos los días, eso sí, abdominales, ¿no? Que es también parte de lo que sostiene la espalda. Y yo me centro mucho en la fuerza de las piernas, porque pues es las piernas las que sostienen todo el esqueleto. Las piernas sostienen el esqueleto, la postura y obviamente sostienen nuestra relación con la tierra. Y el fortalecimiento consciente, sin rigidez, sin exigencia, sin dolor. Y sí les agregaría, que para mí eso es muy importante, o sea, es que en verdad es muy importante,
es que el fortalecimiento se tiene que hacer alineado. O sea, si tú fortaleces chueca, es peor. O sea, porque entonces estás fortaleciendo músculos, haciéndolo más duro y las articulaciones están chuecas. Y la otra clave que también para mí es muy importante, que les invito a considerar antes de que tomen una decisión, independientemente de si entran o no a este taller, no puedes fortalecer sobre la tensión. O sea, si ya, por ejemplo, digamos, porque de repente hay chicas que me dicen, es que pone aquí pesas en los brazos. Yo les decía, si yo pongo peso en los brazos, una pesita que hay, 500 gramos, que no es tanto, ¿sí? Pero volvemos al contexto, con una mujer tensa, con un cuello rígido, con poca movilidad, y le meto peso en el brazo, pues entonces voy a hacer un efecto de contracción del cuello. Y si a eso agrego que muy probablemente esa mujer esté débil, entonces puedo generar condiciones que en vez de que beneficien, perjudiquen. Entonces no es fortalecer por fortalecer. Primero se tiene que relajar el cuerpo para después fortalecer y no se puede fortalecer nada más hacia lo loco. O sea, se tiene que fortalecer a través de una lógica en tu movilidad. Entonces, exploraremos una activación del fortalecimiento isométrico para restablecer la confianza, la seguridad, la agilidad y la disposición al movimiento. Y aquí sí les quiero decir algo también muy interesante, y yo lo he platicado con mis alumnas. Las pesas, ¿no? Así es lo que les digo, ¿no? Como que hay un punto de ciertas actividades que te generan adrenalina, que te hacen sentir así bien power, así de, ah, ¿no? Y para eso pues les digo que la danza africana, quieres sentirte poderosa de una clase de danza africana, ¿no? Sin embargo, aquí viene el tema de la humildad y también de que tú definas qué necesitas, porque hay quienes realmente están buscando, sí fortalecer, pero también están buscando un proceso adrenalínico de sentir así como que el fuego y así, y sales así como que sintiéndote Rocky Balboa, ¿no? Así super power. Sí, pero eso es lo que tu cuerpo necesita, ¿sí? Porque a lo mejor tu cuerpo no, o sea, lo que tu ego y tu necesidad de movimiento requiere eso, pero a lo mejor tu cuerpo no está en condiciones de soportarlo. Y en serio, puede que parezca como medio alarmista, pero sí es crítico el nivel de atrofiamiento que estamos enfrentando, ¿no? De atrofiamiento y de rigidez sobre todo. Ya el penúltimo punto es la movilidad restaurativa, creando un espacio dentro de tus articulaciones y tejidos, un enfoque suave para lubricar los mecanismos del cuerpo, restaurando el rango de movimiento a través de la amabilidad en lugar de la fuerza. Fluidez sobre rigidez. Si se dan cuenta, como que mi programa está muy enfocado en relajar, en fluir, en deconstruir esta sensación de la insuficiencia y del ego que quiere escalar con el cuerpo y exigirle más. Y que ahí es donde las adrenalínicas, como yo, podemos de repente sentirnos frustradas cuando te dicen, así con eso un poquito basta. Y tú así, ¿qué? Con esto poquito basta. Yo les juro que en mis sesiones iniciales con Laura Cermeño, cuando llegaba y ya pues me hacía la integración o me ponían los ejercicios, salía así como que, y lo decía así con mi mente, como con esta estupidez, así con o sea, porque ni una gotita, nada cansada, era así como que fresca como una lechuga. Y decía, pero con esta estupidez me voy a curar, pues con esa estupidez me curé. O sea, y eso fue la gran lección y es el gran milagro que les estoy compartiendo. A veces lo que nuestros cuerpos necesitan no es más fuerza, no es más esfuerzo, sino lo que necesitan es completamente lo opuesto, es descansar. Y cuando el cuerpo descansa, se restaura y entonces, aunque al inicio parece lento, de repente empieza a generar una energía implosiva que pasa al revés luego con lo explosivo. Con lo explosivo, trabajas muy fuerte y después esa explosión te funde. Entonces, como justamente ahorita lo que muchos necesitamos es restaurar no solamente nuestro cuerpo, físico, sino también necesitamos restaurar nuestro cuerpo energético, pues evidentemente aquí la idea es buscar una actividad física que te permita movilidad, pero que no te desgaste. Aquí trabajamos el movimiento lento, el movimiento consciente, el movimiento adaptado a escuchar tu cuerpo. Si quiero hacer una aclaración, yo fui paciente de Feldenkrais, me clavé muchísimo en eso, pero yo no soy terapeuta Feldenkrais. O sea, hay una carrera de licenciatura que espero algún día hacer, pero yo a través de toda la experiencia que he tenido en ballet contemporáneo, danza folclórica mexicana, karate, taekwondo, danza africana por muchos años, fue que yo entonces empiezo a integrar como todo este proceso y obviamente la rehabilitación con Laura Cermeño. Pero también me pasa otra cosa con el Felden. El Feldenkrais es no lento, es lentísimo.
¿no? Y entonces en una clase de Feldenkrais, pues a lo mejor nada más moviste un brazo y el otro. Y yo necesito, para efectos prácticos, mover todo el cuerpo. Entonces yo trabajo un poco más rápido que el Feldenkrais, ¿no? Y también trabajo en una rutina clara de fortalecimiento, porque sí, para mí es necesario. Y yo sé que para muchas comadres y compadres el fortalecimiento ahorita no es negociable. O sea, porque podrás tener mucha claridad en lo que es la alineación de tu esqueleto y conciencia corporal, pero si no hay fuerza de dónde sostenerse, es muy difícil que entonces no haya una repercusión en las articulaciones. ¿Ok? Aclaro de nuevo, no buscamos picos adrenalínicos, no buscamos rendimiento y no buscamos sobreesfuerzo. ¿No? Así que para las que les gusta acá el power, pues esta no, y qué bueno que para todo hay. Yo en algún momento estuve en picos adrenalínicos, rendimiento y sobreesfuerzo y terminé quemada. Entonces, como ya aprendí la lección y la aprendí muy a la mala, pues ahorita estoy como en el otro proceso así como de apapacho y conexión. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos regulación, fluidez y escucha corporal, creando espacio dentro de las articulaciones y tejidos, un enfoque suave para lubricar los mecanismos del cuerpo, restaurando el rango de movimiento a través de la amabilidad en lugar de la fuerza. Y por último, este es el tema del enraizamiento físico y emocional. Conectando con el suelo bajo nosotros, establecemos una base de apoyo que nos permite mantenernos firmes físicamente mientras permanecemos emocionalmente abiertas y abiertos al cambio a través del movimiento. Estabilidad a través de la conexión del movimiento y en este sentido, pues sí es como un gran regalo de la danza africana, porque pues si algo tienen la danza de Guinea, es un enraizamiento con el piso tremendo, ¿no? Y fue también que yo descubro algo, o sea, fue como así como que, claro, ya cuando hice Feldenkrais, entonces entendí por qué a todas las bailarinas de afro les duele las rodillas. Tiene un origen, y el origen es que la danza de Guinea, como la de Senegal, como la de Mali, todas las danzas africanas se gestionan desde la movilidad de la cadera. Todo se gestiona desde la cadera. Y resulta que culturalmente, aquí en México y en todas las pues, culturas donde llegó el virreinato español con la cultura católica, pues se puso un cinturón de castidad, ¿me entienden? Entonces, culturalmente, en ciertas zonas, excepto obviamente donde hubo más presencia negra, como en Brasil, Colombia, Cuba, pero llámese México, Ecuador, ¿no? O sea, en donde hubo menos, casi no movemos la cadera. Eso yo lo descubrí hasta que llegué a Cuba y dije, Dios mío, ¿qué está pasando con eso? O sea, porque tanto las mujeres como los hombres, tómele, mueven la cadera al caminar. Y cuando llegas a África, no, bueno, pues también es así como que hay un vaivén de la cadera, los cuerpos se mueven de manera diferente. Y es así como dices, no, pues no, pues no. Ahora entiendo a mi maestro Manolo Vázquez, ¿no? Que nos decía, chica, pero mueva la cadera, pero mueva la cadera. Nos decía así el maestro, así como se jalaba los pelos. Bueno, y si las mujeres no mueven la cadera, no, los hombres, ¿para qué les digo? Entonces la onda es que ya de antemano no tenemos como esto a nuestro favor en ciertas culturas. La onda es que esta desconexión con la cadera es la que genera una serie de problemas. Por eso muchas bailarinas de danza africana tienen problemas con las rodillas, porque gestionan toda su movilidad desde las piernas, no gestionan su movilidad desde la cadera. Son muy pocas, contadas con el dedo de la mano, las que gestionan su movimiento desde la cadera. Entonces, como las piernas andan por ahí sin la cadera, pues evidentemente lo que va a sufrir son las ingles y son las rodillas. Pero digamos que eso en la danza, pero a nivel humano y social, la realidad es que muchas personas no tienen conectada la cadera con sus pies. Esto es así como que, les digo, un regalo de la danza africana. Y vaya, no es solo de la danza, de cómo caminan, de cómo ocupan su cuerpo en el espacio. Observen que muchas de las culturas nativas tienen mucha conexión con el piso. Cagan en el piso, cocinan en el piso, duermen en el piso, todo el tiempo su movilidad está en el piso y eso genera otro tipo de movilidad, otro tipo de estiramiento, otro tipo de flexibilidad a nivel de sacro, lumbar, es toda la parte posterior. Eso que la modernidad nos facilitó, pues también nos ha atrofiado. Aquí trabajamos, pues entonces, este concepto del enraizamiento, que no es como un choro de marketing. El enraizamiento para mí es esta capacidad que tienes de conectarte desde tu centro de gravedad al centro de la Tierra y mover tu energía desde ese lugar. Y el arraigo tiene que ver cómo te paras. Ahí sí me echo de la mano, 2 veces a la semana, martes y jueves, hacemos 15 minutos
de movimiento afro, en relación a la afrodanza, como una herramienta de enraizamiento de arraigo, activación energética y tensión emocional. El movimiento permite canalizar el estrés, descargar la ansiedad, reconectar con el placer de moverse. El cuerpo necesita moverse para autorregularse. Entonces aquí entramos al tema de la propriocepción y la interocepción y la intuición. Entonces entendemos que la propriocepción es la capacidad del cuerpo para sentirse a sí mismo sin necesidad de mirarse. Algo que les pasa mucho a mis alumnas es que después de 1, 2, 3 semanas, un mes, 2 meses, empiezan a darse cuenta cómo se paran, cómo se sientan, cómo acomodan la patita. O sea, empieza su propia percepción a darse cuenta cómo están ocupando el cuerpo en el espacio. Y eso me parece que ahí es donde empieza la magia, ¿no? Cuando ya no es como el cuerpo desconectado y la conciencia por allá, sino ya empieza a haber una autoobservación de cómo te acuestas, o sea, cómo te ocupas tu movimiento en el espacio, ¿no? Y la interocepción tiene que ver con escuchar lo que pasa adentro, ¿no? Cómo respiras, cómo está tu digestión, cómo está como todos estos procesos. Eso es a lo que yo me refiero con conciencia corporal, con el que tú empiezas a desarrollar o volver a activar esta capacidad perceptiva que se va anulando y a través del proceso de la vida, ¿no? Y esto es lo que justamente reafina la intuición corporal. Y en ese proceso, en donde tú estás clavada así como clavado en tu articulación del hombrito y cerrar y abrir, decir aquí, aquí, allá y en no sé qué, ahí de repente tómala. Surge la emoción, surge la ansiedad, empieza a suceder eso. A mí me han habido clases que me han dado ganas de llorar, como en dos, pues me he soltado a llorar. Así de que haces una contracción y ay, se te sale ahí como el sentimiento y así como justamente muchas alumnas también me lo han dicho, o sea, terminé la clase y solté a berrear, que desde esta concepción interoceptiva y propioceptiva no racional, permitimos este espacio de la sanación a través del sentir y cruzar este espacio un poco complejo para muchas personas que implica el sentir. El cuerpo sabe cuando aprendemos a escucharlo, ¿no? El proceso camina en tres pilares: observación, sentir sin corregir, notar sin juzgar. No aquí ya de, ah, ya se acabaron así, no, es que, híjole, la gorda y la longi, la no sé qué, mira qué pesada, mira, ¿no? Que, o sea, cero juicio. Reconocimiento, aceptar cómo está hoy el cuerpo y honrar sus mensajes. Y comunicación, dialogar con el cuerpo, responder desde el cuidado, ¿no? Entonces, este es un proceso que suena bonito, pero es más padre cuando ya empieza tu cuerpo a decirte, no, 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 eso no. Y ya empiezas a poder decir, ok, no, eso no, no lo voy a hacer. El efecto restaurativo es cuando el cuerpo está alineado, está descontracturado y está relajado. Ahí es donde empieza a restaurarse y ahí es donde viene la magia y la gente dice, ah, qué chingón. Y ahí es donde se empieza a crear el hábito. Porque estar alineada, descontracturada y relajada, créeme que te va a dar mucha energía. Entonces descansas mejor, recuperas energía, te mueves con menor dolor y habitas tu cuerpo con más presencia. El movimiento desde un acto de amor y de regulación. No se trata de forzar, no se trata de exigir, no se trata de aguantar, se trata de conectar, escuchar y habitar tu cuerpo y movimiento. Entonces, ¿de qué va la práctica guiada? Ya estamos a punto de terminar, que se llama reconexión corporal intuitiva. Es una práctica diaria de 1 hora, de lunes a viernes, a las 8:15 de la mañana. Si no te queda el horario, la clase queda grabada en una plataforma de Facebook y la haces a la hora que se te dé la gana. El chiste es que logras cruzar las barreras de resistencia, de no puedo, no tengo dinero, no esto, no lo otro, porque yo a Chuchita la bolsearon, me torcí el pie, me dolió el dedito, o sea, cualquier cantidad así de resistencias hay luego para entrarle al cuerpo, ¿no? Entonces, si no te queda el horario, lo puedes hacer a la hora que tú puedas, ¿no? La modalidad es en Zoom y grabadas en un grupo cerrado por un mes, que es el proceso, digamos que mensual, y pues el proceso de la comunidad y un impulso. Ya ahorita vieron que está Martita desde Colombia, han habido luego alumnas de Uruguay y acá en Estados Unidos conectadas. Y la verdad es muy padre el podernos conectar desde diferentes partes de México y del mundo. La inversión es de 1,500 pesos, que son menos de 68 pesos por clase. O sea, 68 pesos por clase. Si les contara lo que me gasté en las dos cirugías, en la resonancia magnética, en todas las radiografías, en las citas con el acupunturista,
con el fisioterapeuta, con el quiropráctico. O sea, si yo les hiciera una cuenta de la inversión que me implicó la recuperación de mi rodilla, o sea, no se compara. Esto yo lo ofrezco, son 20 clases, o sea, un mes, más 2 sesiones quincenales como esta, 2 jueves a la semana para poder hacer una retro y poder tocar algunos temas de la metodología, porque a mí sí me interesa que aprendan estas herramientas, no nada más es como repite, sígueme y únete a los optimistas, sino que tú desarrolles una conciencia con términos, con conceptos, para que sepas lo que estás aprendiendo y lo que estás desarrollando con tu propio cuerpo. Y la promoción es 2 personas, acá tu comadre, tu compadre, o tu mujer, o tu novia, o tu novio, o lo que tú quieras, 2 personas por 2,000 pesos. Y está el programa, que ese ya es un programa que también Martita desde Colombia lo tomó. Este ya es un programa personalizado que vuelvo a decir, puede ser para mujeres y hombres que sienten un llamado a hacer un proceso más profundo, que quieran un acompañamiento personalizado. Es una sesión a la semana, vamos viendo el proceso de tu cuerpo, lo vamos entendiendo, hacemos grabación de videos, análisis de videos, es también un proceso padrísimo, porque la verdad es que me ha tocado ver mujeres que han llegado en unas condiciones que ni te imaginas y han florecido de una manera impresionante, pues sí les puedo decir que la transformación del cuerpo es impresionante, ¿no? Pero bueno, pues estos son los 2 procesos que yo les estoy ofreciendo. Si hay alguien que le interesa, el programa dura 5 meses y ahí sí necesitamos hacer una sesión de claridad para hablarlo de manera personal. Y bueno, ya para cerrar, ese es un camino para evitar tu cuerpo con más escucha y menos exigencia. Si deseas iluminar a otros, primero necesitas habitar tu propio brillo. Si sientes el llamado a sostener esta conexión en tu día a día, las prácticas guiadas están abiertas para ti. Y si necesitas un acompañamiento más personal, está el programa Brilla, que comienza con una sesión de claridad. Yo las invito y les invito a elegir desde el cuerpo y no desde la prisa. Bueno, pues esta es la exposición que les hice. No sé si tengan alguna duda, sugerencia. ¡Ay! ¡Ay, Armando! ¡Qué buena onda! Súper, súper, qué chido. Me emociona que haya hombres, la verdad. ¿Alguna duda, comentario? Pues estoy para servirles. La verdad es que este proceso, como les he compartido, ha sido un proceso pues ha sido un proceso de toda mi vida. Creo que, pues sobre todo la invitación, para mí, lo que me movió muy profundamente en un punto, es pues ayudar a las personas a no cruzar los niveles de dolor por los que yo pasé. La verdad es que esas rachas de no poderte mover, de estar en una silla de ruedas, caminar con muletas, no poder bajar un escalón, tenerte que colgar de los barandales y en un punto creer que eso no iba a tener una solución. O sea, yo pensé en un punto que de plano iba a tener que dejar de bailar y cuando vi la capacidad de mi cuerpo de transformarse, no, pues ahí sí rompió completamente mi idea del cuerpo, ¿no? Y pues sobre todo compartirles eso, ¿no? O sea, que sepan que su cuerpo se puede transformar y que bueno, pues es momento, creo, para muchas y para muchos de nosotros de cuidarlo, ¿no? De atenderlo, de mirarlo y pues sí trabajar sobre una reconexión intuitiva corporal. Bueno, pues Bueno, muchas pues muchas gracias. gracias. Les mando un Les mando un abrazotote y abrazotote y espero espero se unan a se la unan a tribu. la tribu. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias. Asami. Bye.